Estamos con el señor Fernando Toledo, escritor y colega. Bueno, hoy es el Día del Escritor en primer lugar. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Sí, este día que de paso celebra la memoria de Leopoldo Lugones, me parece que es la fecha ideal para celebrarnos entre todos los escritores, los trabajadores de la palabra. Bien. ¿Cómo nació esta linda profesión para usted? Bueno, profesión la verdad que es un buen término para saber, para preguntarse si es una profesión. La verdad que el que escribe, el que vive pensando en escribir y publicando, puede que sea un profesional de la escritura. En mi caso nació por el amor por las palabras, un amor que en un principio estuvo muy hermanado con la música. Como muchos de los escritores de mi generación, ingresamos a la poesía, sobre todo a través del gusto por las letras de las canciones. Pero eso nos permitió a muchos de nosotros también hacer un engarce con la otra pasión que viene generalmente despertándose en todo aquel que es escritor y que es el amor por la lectura. Uno, si es escritor, necesariamente es lector y no puede serlo uno sin la otra. De hecho, cualquier escritor que se diga solo escritor y no lector, la verdad que hay que desconfiar mucho de esa persona. Pero bueno, en mi caso, el amor por las lecturas que nacieron en la infancia, más el amor por las letras de las canciones, todos se combinaron en el interés por empezar a probar ese gusto por las palabras por mí mismo y bueno, luego de unos intentos en la adolescencia, luego a partir de mis 17, 18 años empecé a escribir poesía básicamente y todo eso culminó en la edición de mi primer libro hace 25, 26 años, en 1998, cuando tenía 23, 24 años. Y bueno, y ahí empezó esa carrera que tiene ya 10 libros encima de varios géneros. ¿Cómo se hace un libro? ¿En quién se inspira? Bueno, son muchas las maneras de responder esa pregunta porque para quien escribe en diversos géneros como yo, que escribo poesía, que escribo narrativa, que escribo novela y hasta teatro, las fuentes de inspiración pueden ser muchas. En cuanto a la poesía, por lo general, en mi caso al menos, tiende a una mirada más intimista, es decir, a una relación entre lo que pasa entre el exterior, digamos el mundo del presente y el interior, esa dialéctica entre el interior y el exterior. Y en cuanto a la narrativa, pueden ser diversas porque en la narrativa uno tiene generalmente la idea de contar una historia y esa historia, bueno, se empieza a tejer, digamos, a partir de múltiples cuestiones que pueden ser una inspiración en un hecho real que quizás dio la idea para armar una historia. Puede ser una historia real. Yo, por ejemplo, publiqué en 2014 una novela, pero es una novela de no ficción. Digamos, esto es un género que nació en los 60 y que lo que propone es contar una historia real, completamente real, pero con los recursos de la ficción, como si fuera una novela. Se llama De Mendoza a Tokio y en ese caso cuenta la historia de un viaje maravilloso que realizó el coro de niños cantores de Mendoza. Al mismo tiempo, el último libro que yo publiqué se llama La ilusión de un gran final y es una recopilación de cuentos de no ficción, es decir, todos cuentos, es decir, con los recursos de la narrativa, pero sobre historias reales de artistas, de filósofos, de escritores. Y bueno, ese libro lo presenté justamente el Día de Escritor de 2022. Así que las inspiraciones son siempre muchas y para colmo, para alguien que trabaja en periodismo, que ya hay una relación, no diría estrecha, pero diría cercana entre la escritura de literatura y la escritura de periodismo. Bueno, ahí entonces las fuentes son muchas y debería resumirlo en la realidad. En el caso de la poesía, en mi caso al menos, nunca escribo para decir estoy escribiendo este libro que se está armando, sino que se empieza a conformar con el rejunte de los poemas que van uniéndose unos con otros y de pronto a lo mejor arman un elenco que tiene una mirada reconocible para el autor, digamos. Uno ve que hay sintonía en todos ellos, una armonía, diría un músico, y ahí entonces uno cree que tiene un grupo suficiente de poemas, por ejemplo, para conformar un libro. Pero bueno, por supuesto es muy distinto en el caso de una novela. Una novela puede llevar muchísimo tiempo, años y años, o puede ser en el caso el que les contaba yo de esta novela que cuenta la historia del coro de niños cantores, eso me llevó una investigación de un año para todas las fuentes documentales, entrevistas, lectura de diarios, lectura de diarios personales, y luego la parte de la escritura en sí misma, que fue bastante vertiginosa, pero me llevó un año más. Así que en ese caso fueron 2 años. En el caso de una novela de ficción que ganó un premio en 2016, que es El mar de los sueños equivocados, una novela juvenil. Esa novela, bueno, también empezó, a ver, si se quiere
demoré 20 años en escribirla. ¿Pero por qué? Porque todo surgió de una promesa hecha a mis hijos. Mis hijos cuando yo empecé a publicar eran chicos y yo escribía poesía un poco más exigente, para lectores más exigentes. Entonces alguna vez uno de los chicos chiquitos me dijo, ¿cuándo vas a escribir algo para nosotros? Y yo les dije, les prometo que voy a escribir algo. Eso no pudo pasar hasta mucho después, cuando en 2016 escribí ese libro Pensado en ellos, que la escritura en sí me demandó, la verdad que fue muy rápida, pude hacerlo en unos 3 meses, pero el germen de todo eso, como te decía, tardó 20 años en salir a la luz. La mayoría de sus colegas, corríjame si me equivoco, tienen también otras profesiones. ¿En qué tiempo se escribe? ¿En qué momento, por ejemplo? La verdad es el gran dilema de muchos. Hay pocos colegas que yo conozca que se dedican exclusivamente a escribir. He conocido muchos, actualmente hay algunos. Una de las más queridas y cercanas fue Liliana Bodoc, por ejemplo, que pudo dejar de ser docente en un tiempo para ser escritora. En mi caso, bueno, la escritura literaria aparece en las pausas de la escritura cotidiana. Yo siempre, esto lo he contado en otras ocasiones, que la prosa diaria yo la escribo todos los días. Todos los días de mi vida escribo, pero porque trabajo de eso también. Y entre medio, en donde se puede, aparece la otra escritura. Como es muy exigente, muchas veces yo necesito estar en una pausa, descansar de esa escritura diaria y dedicarme de cabeza a la escritura literaria. Y eso sucede en mi caso generalmente en mis vacaciones. En mis vacaciones es donde puedo escribir todo lo demás. Bueno, para finalizar, ¿algún evento que se aproxime? Sí, por supuesto. Por suerte, acá hay una celebración en San Martín para el Día del Escritor y para el Día del Libro. Por suerte, en junio nosotros celebramos con todo, porque los escritores celebramos el 13 de junio el Día del Escritor y el 15 de junio, perdón, el Día del Libro. Justamente el 15 de junio, este sábado 15 de junio a las 20 en el Café Borges, que tiene un nombre muy caro para todos los escritores, vamos a ofrecer un espectáculo poético musical que es también un homenaje a los escritores mendocinos. Se llama El Terciopelo Cabalgado de la Noche. Combina música de Charlie Giordano con un guión, poemas y lecturas a cargo de mi parte. Así es que todos los escritores de la zona, todos los escritores de Mendoza y todo el público en general está invitado porque es el estreno de este espectáculo que esperemos siga teniendo recorrido. ¿Hay que pagar algo? Esto es con entrada gratuita, ahí en el café se va, por supuesto, poder consumir lo que uno quiera, pero la entrada es gratuita y creo que va a sorprender a más de uno.